La revolución agrícola fue un periodo de transformación significativa en la agricultura que tuvo lugar en Europa durante los siglos XVIII y XIX. Esta revolución trajo consigo cambios fundamentales en el sector agrario, incluyendo nuevas prácticas, tecnologías y sistemas de cultivo. Los efectos de esta transformación fueron profundos y tuvieron un impacto duradero en la sociedad. Las transformaciones en el sector agrario. Leyes de cercamiento. Uno de los cambios más destacados fue la implementación de las leyes de cercamiento, que permitieron a los terratenientes consolidar parcelas dispersas en campos más grandes y cercados. Esto dio lugar a una mayor eficiencia en la agricultura, pero también desplazó a los agricultores pobres y provocó conflictos sociales. Nuevos sistemas de cultivo. Se introdujeron sistemas de cultivo más efectivos, como la rotación de cultivos, que ayudarán a mejorar la calidad del suelo y aumentar la producción. Innovaciones técnicas. Maquinaria agrícola, la invención y adopción de máquinas agrícolas, como el arado de hierro y la trilladora, redujeron la dependencia de la mano de obra humana y animal, lo que aumentó la productividad. Mejoras en semillas y cultivos, se desarrollaron nuevas variedades de cultivos y se mejoraron las semillas, lo que llevó a cosechas más abundantes y resistentes. Los efectos de la revolución agrícola. La revolución agrícola llevó a un aumento significativo en la producción de alimentos, lo que permitió alimentar a una población en crecimiento. La mecanización agrícola liberó mano de obra rural, lo que contribuyó a la urbanización y al crecimiento de las ciudades. Los cercamientos y la mecanización transformaron las relaciones entre terratenientes y agricultores, y dieron lugar a tensiones sociales y migración rural-urbana. La revolución agrícola proporcionó la base necesaria para la revolución industrial al aumentar la disponibilidad de alimentos y liberar mano de obra para las fábricas. La revolución demográfica fue un proceso histórico que marcó un cambio significativo en la población mundial. Se caracteriza por la transición del régimen demográfico antiguo al moderno, con una disminución de la mortalidad y la natalidad, impulsada por factores como el aumento de la producción agraria, mejores condiciones de higiene y avances médicos. El régimen demográfico antiguo. En el régimen demográfico antiguo, la población tenía una alta natalidad, nacimientos, y una alta mortalidad, muertes. Esto se debía a condiciones de vida precarias, falta de avances médicos y sanitarios, así como a la prevalencia de conflictos bélicos. La transición demográfica. La transición demográfica fue el proceso que cambió el antiguo régimen demográfico. Se caracteriza por incremento de la producción agraria. La mejora en las técnicas agrícolas permitió alimentar a una población en crecimiento, reduciendo la hambruna. Mejoras en condiciones higiénicas y médicas. Avances en la medicina y la higiene pública redujeron la propagación de enfermedades, aumentando la esperanza de vida. Reducción de la mortalidad bélica. Periodos de paz y cambios en la tecnología militar disminuyeron las bajas por conflictos armados. Los efectos y límites de la transición demográfica. Los efectos de la transición demográfica incluyen un crecimiento sostenido de la población, un envejecimiento de la misma y una mayor urbanización. Sin embargo, esta transición también presenta límites. Envejecimiento de la población. El aumento de la esperanza de vida ha llevado a una población más envejecida, lo que puede suponer desafíos económicos y de atención sanitaria. Presión sobre los recursos. El crecimiento constante de la población puede ejercer presión sobre los recursos naturales y el medio ambiente. Desigualdades demográficas. La transición demográfica no se produce de manera uniforme en todo el mundo, lo que puede dar lugar a desigualdades en la distribución de la población. La revolución industrial fue un periodo de transformación económica y social que comenzó en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII y se expandió por todo el mundo en el siglo XIX. Marcó un cambio fundamental en la forma en que se producían bienes y se organizaba la sociedad, pasando de la producción manual y agraria a la producción industrial y urbana. Los rasgos de la producción industrial. La producción industrial se caracterizó por el uso de maquinaria y tecnología en lugar de la mano de obra manual. Se produjo un aumento significativo en la producción de bienes y la urbanización de la población. La industria textil, pionera de la industrialización. La industria textil fue uno de los sectores pioneros en la revolución industrial. La invención de la máquina de hilar y tejer, como la hiladora mecánica y el telar mecánico, revolucionó la producción de textiles, aumentando la eficiencia y reduciendo los costos. La producción de carbón y hierro.
La minería del carbón y la siderometalurgia se desarrollaron para proporcionar materias primas esenciales a la industria. La extracción de carbón y hierro aumenta excesivamente para abastecer las fábricas y la maquinaria industrial. La revolución de las comunicaciones, que tuvo lugar en el siglo XIX, marcó un cambio significativo en la forma en que las personas se conectaban y compartían información. Esta revolución se dividió en dos aspectos fundamentales: la revolución de los transportes y la revolución de los medios de comunicación. La revolución de los transportes. El transporte terrestre, la construcción de ferrocarriles y carreteras pavimentadas transformó radicalmente la movilidad de las personas y bienes. Los ferrocarriles permitieron viajes más rápidos y eficientes, lo que facilitó la migración, el comercio y el transporte de materias primas. La navegación, la introducción de barcos a vapor marcó un hito en la navegación. Los barcos a vapor reemplazaron a los barcos de vela, lo que permitió travesías transoceánicas más rápidas y predecibles. Esto impulsó el comercio internacional y la colonización, la revolución de los medios de comunicación. El telégrafo, el invento del telégrafo, desarrollado por Samuel Morse, permitió la transmisión instantánea de mensajes a larga distancia a través de señales eléctricas. Esto revolucionó las comunicaciones empresariales, militares y gubernamentales, acortando significativamente los tiempos de respuesta. El correo, aunque el correo postal existía previamente, la revolución de las comunicaciones también mejoró significativamente este medio. La introducción de sellos postales, rutas de correo más eficientes y servicios de entrega más rápidos mejoraron la comunicación entre personas y empresas. La difusión de la industrialización. La revolución industrial, que marcó el cambio de una economía agraria a una basada en la industria, se originó en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII. Sin embargo, se extendió por toda Europa durante el siglo XIX. Esta difusión de la industrialización se caracterizó por inestabilidad política, inversión pública y escasez de capital. Las características de la industrialización europea. Inestabilidad política. Durante el proceso de industrialización, Europa experimentó una gran cantidad de conflictos y cambios políticos. Las guerras napoleónicas, las revoluciones y las luchas por la unificación nacional crearon un entorno inestable que afectó la expansión de la industria. Inversión pública. Algunos países, como Gran Bretaña, invirtieron en infraestructura, como ferrocarriles y canales, para facilitar el transporte de materias primas y productos manufacturados. Esta inversión pública fue crucial para el crecimiento industrial. Escasez de capital. La falta de capital disponible fue un desafío para la industrialización en sus primeras etapas. Sin embargo, la creación de sistemas bancarios sólidos y la acumulación de capital a lo largo del tiempo permitieron superar esta barrera. Los pioneros de la industrialización continental. Bélgica. Bélgica fue uno de los primeros países en seguir el modelo británico de industrialización. Su ventaja reside en la abundancia de carbón y hierro, así como una ubicación estratégica que facilitaba el comercio. La industria textil y la metalurgia se destacaron en su desarrollo industrial. Francia. Francia también experimentó un proceso de industrialización significativo, con un enfoque en la maquinaria, la química y la producción de acero. El gobierno destacó un papel importante al invertir en infraestructura y regulación industrial. Alemania. La unificación de Alemania en 1871 marcó un hito en su proceso de industrialización. La nación se convirtió en un líder en la industria química, metalúrgica y automovilística. La educación técnica y la colaboración entre el gobierno y la industria impulsaron su crecimiento. Otros países europeos. La industrialización se propagó por toda Europa, con países como Austria, Suiza, los Países Bajos, Suecia y Rusia adoptando gradualmente el modelo industrial. Cada uno tenía sus propias especialidades industriales y desafíos únicos. El liberalismo y el capitalismo son dos conceptos clave en la historia económica y política. El liberalismo es una filosofía política que aboga por la libertad individual, la propiedad privada y la limitación del poder del Estado. Por otro lado, el capitalismo es un sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción y la competencia en el mercado. El librecambismo. El librecambismo es una idea fundamental en el liberalismo económico. Dos destacados economistas librecambistas fueron Thomas Malthus y David Ricardo. Thomas Malthus desarrolló la teoría de la población. Sostenía que la población humana tiende a crecer más rápido que la producción de alimentos, lo que llevaría a una crisis de superpoblación y escasez de recursos. Abogaba por el autocontrol en la reproducción y publicidad sobre la necesidad de políticas para evitar el
Agotamiento de recursos. David Ricardo es conocido por la teoría de la ventaja comparativa. Argumentó que las naciones deberían especializarse en la producción de bienes en los que tienen ventajas comparativas, lo que promovería el comercio internacional y beneficiaría a todas las naciones. Esta teoría respalda el librecambismo al abogar por la eliminación de barreras comerciales y aranceles. El capitalismo industrial. El capitalismo industrial es una fase del capitalismo que se desarrolló principalmente en los siglos XIX y XX, marcada por una serie de cambios económicos, tecnológicos y sociales significativos. Revolución industrial. El capitalismo industrial surge con la Revolución Industrial, un periodo de transformación económica y tecnológica que comenzó en Gran Bretaña en el siglo XVIII. Esta revolución introdujo maquinaria, fábricas y la producción en masa. Industrialización. Se produjo una migración masiva de las zonas rurales a las ciudades en busca de empleo en las fábricas. Esto llevó a la concentración de la población en centros urbanos y al crecimiento de la industria. Economía de mercado. El capitalismo industrial se basa en una economía de mercado, donde la oferta y la demanda determinan los precios de los bienes y servicios. La competencia es un motor clave de la eficiencia económica. Acumulación de capital. Las empresas buscaron acumular capital a través de la inversión en tecnología y la expansión de la producción. Esto llevó a un aumento en la productividad y al crecimiento económico. División del trabajo. La división del trabajo se volvió más compleja y especializada, lo que aumentó la eficiencia en la producción y dio lugar a la aparición de empleos más especializados. Los rasgos sociales de la industrialización. La industrialización, que tuvo lugar principalmente en el siglo XIX, transformó radicalmente la sociedad. Los principales rasgos sociales de este periodo incluyen: urbanización. La industrialización provocó un éxodo masivo de las zonas rurales hacia las ciudades, creando grandes centros urbanos y cambiando la estructura de la sociedad. Crecimiento de la población. La mejora en las condiciones de vida y la atención médica llevó a un aumento significativo en la población. Clases sociales. Se desarrolló una clara división entre la burguesía industrial, propietaria de fábricas y capitales, y el proletariado, la clase trabajadora que laboraba en condiciones generalmente precarias. Las condiciones laborales de la industrialización. Las condiciones laborales en las fábricas durante la industrialización eran duras y desafiantes. Los trabajadores a menudo enfrentaban jornadas laborales extensas, ambientes peligrosos y salarios bajos. La explotación de la mano de obra, en particular la infantil, era común. El nacimiento de la conciencia obrera. Los trabajadores, ante sus difíciles condiciones de vida, comenzaron a desarrollar una conciencia obrera. Uno de los conceptos clave que surgió fue la economía moral de la multitud, que sostenía que la sociedad y el gobierno tenían la responsabilidad de garantizar un nivel mínimo de bienestar para todos. La tradición del inglés nacido libre hizo hincapié en la libertad individual y la dignidad humana, y esto se fusionó con la influencia del metodismo, un movimiento religioso que enfatizaba la importancia de la moral y la justicia social. Estos elementos contribuyeron a la formación de la conciencia obrera y la lucha por las mejores condiciones de trabajo. Los inicios del movimiento obrero. El movimiento obrero comenzó a tomar forma a medida que los trabajadores se organizaban en sindicatos y participaban en huelgas para exigir salarios justos y condiciones laborales seguras. Uno de los hitos tempranos fue la creación de la Grand National Consolidated Trades Union en 1834, que buscaba la unión de diferentes sindicatos.